Infiltrados por Top Latina. Son las 12:33 y seguimos aquí en Infiltrados, y en esta ocasión pues tenemos a una invitada, una infiltrada especial, nuestra querida amiga Claudia Rita Abreu, candidata a diputada por la circunscripción 1 del Distrito Nacional en la boleta del Partido de la Liberación Dominicana, una gran amiga, luchadora por todo lo que tiene que ver con el tema de derechos de la mujer, es secretaria titular de Equidad y Género en el partido. O sea que no es solamente en ideas, también en la práctica. Es una defensora de la mujer dominicana. Me ha tocado tener el placer de acompañarla en muchas de esas iniciativas. Y pues hoy ese talento de mi querida amiga pues está tratando de llevarlo al Congreso Nacional, y qué bueno, porque eso yo creo que es lo que necesitamos. Bienvenida, Claudia. Un aplauso, señores, porque aquí estamos. Claro. Bienvenida, mi querida. Muchas gracias. Aquí yo feliz de estar de infiltrada. Ya tenía un tiempo tratando de cómo iba a venir. Nunca habíamos coordinado. Ese del compañero. La compañero siempre está complicado. El compañero siempre está complicado. Todo pasa al tiempo que debe de pasar. Así. Después dicen los compañeros que soy yo. No fue por mal. Exacto, no haga esos chistes, Es que cuando a veces alguien puede, el otro no puede, y así. Entonces agenda, coordinar la agenda, que no es fácil. Pero bienvenida, Claudia, qué bueno es tenerte aquí. Ay, pues muchas gracias. Realmente, pues queremos conocer sobre tu propuesta. Primero, ¿de dónde viene Claudia Rita para los que nos escuchan? ¿De dónde viene y qué la motivó a aspirar a ese importante cargo? Bueno, yo soy nacida y criada aquí en esta circunscripción número 1, que muchas veces, tú sabes que los políticos nos quedamos mucho con el tema de las circunscripciones, pero la gente vive en un sitio y a veces ni sabe que pertenece a ninguna circunscripción. Sí, exacto. Entonces, la circunscripción 1 pues empieza en la zona colonial y termina en la Luperón, y entonces desde el Malecón hasta la Kennedy. Entonces, todo eso conglomerado ahí. Si usted vive ahí, usted pertenece a esa circunscripción. Sí. Perdón, sí. Zona colonial, Luperón, Zona Malecón, colonial, Kennedy. Exacto, todo, pero los Cacicajos también, Naco, Sí. Piantini, algunos barrios también que pertenecen, Los Praditos, La Yuquita, Manganagua, los kilómetros también, los famosos K. Esta circunscripción la conforman, o sea, tiene una variedad de zonas de todo tipo. O sea, así es, y bueno, pues es aquí nacida y criada, sobre todo en lo que es la parte de la zona colonial, que fue donde nací, y luego viví en Ciudad Nueva hasta mi adolescencia, que ya pasé a vivir en Bellavista, y de Bellavista pasé. Yo he pasado por muchos sitios, por Serrayé, y ahora vivo en el Julieta. Entonces, O sea, que conoce muy bien todo el perímetro de la circunscripción número 1. O sea, usted no y puede estudié en venir con Gaco, cuento. entonces ya tú sabes. Tengo ese eso amor nena. por Gaco, claro que sí. Y bueno, mi madre es actriz de Bellas Artes, ya no ejerce, pero fue profesora de teatro muchos años, por eso mi vinculación y mi amor por el arte. Ángela Herrera. Ok, bien. Sí, y también ella estuvo en la Revolución de Abril del 65, del grupo de mujeres que participaron ahí apoyando a los combatientes. Qué currículum. Y mi padre, sí, abolenlo. sí, Sí, mi padre fue el primer secretario general del partido, del PLD, Tonito Abreu, dos veces diputado al Congreso y luego diputado del Parlacén. Por lo cual para mí la política ha sido parte de mi vida, aunque como toda hija de político, en una época uno como que no quería saber de política, porque eso como que uno se revela y dice, no, hombre, no, y se cansa. Además, para la gente a veces no sabe que cuando tú eres hijo de político y estás ahí en el mundo, o sea, tú estás en tu época universitaria, etcétera, los que más somos críticos y vamos a la casa a pelear y a reclamar, son los hijos políticos. Sí. Eso es así, y los papás siempre le dicen a uno, bueno, cuando te toque a ti, tú aprende a conocer el Estado, y realmente después uno con el tiempo se va dando cuenta de que es verdad, es importante aprender a conocer el Estado, es importante tener un espíritu donde tú cuando las cosas te la encuentras mal, pues la dices abiertamente, porque si no, no hay manera de mejorar. Y bueno, trabajé desde muy jovencita en el Estado, porque antes no había esas persecuciones que hay ahora, o sea, nadie se ponía a perseguir a una gente que tuviese una recepción, que uno empieza
todavía estudiando en la universidad, entonces yo trabajaba ahí en Onaplan, era parte del equipo de recepción y luego fui subiendo y después fui fuera a estudiar. Yo estudié publicidad, mucha gente piensa que yo vengo del área de ingeniería por muchas cosas que pasaron después, porque cuando sale todo ese boom, que el internet, que el diseño web, que las páginas, que etcétera, muchas personas que venían del mundo de la publicidad, que habían tenido sus ligas con el diseño, pues de alguna manera u otra se fueron incursionando por lo que es la parte de diseño web y después todo eso lo que generó, que terminé incluso estudiando gestión y comunicación política y también involucrándome mucho con temas tecnológicos, pero trabajando en Indotel descubrí en ese momento la parte social que se había dejado a un lado con la tecnología cuando habían las brechas digitales, las personas que no tenían acceso, luego una brecha digital de género, ahí es que ya yo me involucro con el tema de género ya, vamos a decir, de una manera más científica, por decirlo así, porque lo que eran los derechos, yo siempre estuve consciente de la importancia de la participación en los derechos de las mujeres, pero no es lo mismo cuando ya tú empiezas a tener acceso a estudios, a darte cuenta de cómo uno tiene que poner una perspectiva de género en todo lo que uno hace, porque tú tienes que ir pensando, óyeme, en este programa, ¿cuántos políticos hombres hemos invitado y cuántas mujeres políticas hemos invitado? Entonces, eso es perspectiva de género. Sí, bueno, pero bueno, vamos a buscar la forma de equilibrar en todo. Y bueno, eso me lleva a involucrarme con esa parte de esa brecha digital de género de las mujeres en ese momento que no tenían acceso a las computadoras. Y ya ese paradigma cambió desde que empezaron las tabletas, los teléfonos inteligentes. Eso son algo que se tiene que tomar en cuenta ahora, incluso con leyes que hay que mejorar, porque la ley de las telecomunicaciones, que no es tan vieja, pero es del 98, cuando el tema comunicacional ni siquiera... No, era una diferencia muy grande. Sí, es una diferencia muy grande por todo el avance tecnológico. Incluso fíjate que ya lo que es televisión digital no es un problema, o sea, eso fue un problema en la primera década de los 2000 y se armó hasta un lío político por eso. Y aquí no, como que no, elegimos un sistema pero no le hicimos caso y lo mejor que hicimos, porque al final de cuentas la tecnología tumbó ese relato. Y todavía hay problemas con eso, con el tema de la digitalización de la televisión. Claro. Ahora hay un apuro impresionante. Los bonos van a estar bajitos en los canales de televisión. Ya tú sabes. Entonces, yo terminé, que fue una posición que a mí me encantó mucho, como directora de informática educativa del Ministerio de Educación. Fui la única mujer que hasta el momento ha ocupado esa posición. Y puedo decir que fue una grata experiencia porque ya venía trabajando el tema de la brecha digital de género, que es algo que sale y surge de la vamos a decir, de la población civil, de ONGs, específicamente la CIPAF, que había trabajado un estudio sobre eso y por qué eso venía así en conjunto con el ITLA. Antes de hacer ese estudio, ni siquiera el ITLA tenía establecido como norma para usar esos datos cuántas mujeres o cuántos hombres se graduaban de X o Y carrera. Y son de las cosas que cuando se empiezan a hablar ya eso hace un antes y un después. Y bueno, eso me ayudó pues a tener esa sensibilidad, a establecer los temas de los clubes de chicas, porque se iban quedando atrás las mujeres respecto a las carreras tecnológicas y digan, bueno, pero ¿qué importa? Bueno, sí importa, porque cuando tú ves hasta una nómina del Estado, quienes están en el área tecnológica suelen ganar mejores salarios. Entonces eso impacta. Luego, para el tema de la pobreza, entre las personas pobres, las mujeres seguimos siendo las más pobres y cuando tú dejas pasar carreras que son las que te pueden rendir mejor remuneración, también tiene un impacto negativo. Y por eso nos dimos cuenta con ese estudio de ese entonces que lo que pasaba era que había algo siempre de que las mujeres que estaban muy en la ciencia era la nerdita del grupo y había ese tipo de bullying, esa falta de interés. Y bueno, y de seguridad, porque también hay un tema incluso hasta de autoestima. Nosotros estandarizamos todo y entendemos que la oportunidad que he tenido yo en la vida, que a mí nunca me dijeron, mira, por ser mujer tú no puedes hacer esto ni aquello, la ha tenido todo el mundo y no pasa igual. Uno tiene que pensar que hay personas y sobre todo dentro de la escolaridad pública de diferentes estratos. Tú tienes que coger, tú tienes que coger un tema para tú empezar a crear una controversia. ¿Y cuál ha sido ese tema? Pues agarrar todos los logros que han tenido las feministas, todo el tema que hay respecto a los derechos que han ido obteniendo la comunidad LGTBQ+, y entonces entrarle a eso y ponerse entonces en la sociedad a hablar sobre esos temas y olvidarnos de todo lo demás, de los préstamos, de los problemas de que vienen, del pago de la luz, no sé qué. Eso ahora
sea, y eso es una cosa tan ridícula, porque tú no puedes pensar que porque alguien esté de acuerdo con esa corriente que hay de economía que viene de la escuela austríaca, que presenta como una forma de quizás salir de los déficits que hay, de las deudas, de todo el asunto, son como, vamos a decir, escuelas. Una te dice que por aquí, otra te dice que por allí. Eso no está relacionado en absolutamente nada con el tema de que las mujeres no pueden tener ciertas, o sea, no se le puede reconocer ciertas conquistas al tema de la participación de la mujer, pero tú no le puedes hacer razonamiento a la gente porque también el área progresista, que es de donde yo vengo, ha caído en el asunto de responder por todo y de asumir entonces luchas de casos aislados que no necesariamente corresponden a una mayoría. Entonces, en esa situación yo me he puesto a reflexionar que uno está metido en la parte de los caballos, exacto, de algún modo. Claudia, pero yo lo digo abiertamente. Así. Claudia, yo quería, respecto a eso, porque ya como que viendo tu currículum y como tú has dado de manera tan clara tu biografía y ese, ¿verdad? Ese recorrido por tu obra por el corpus de tu trabajo, uno piensa sobre cosas desde la perspectiva de género que pueden ser controversiales. Definitivamente, para mi perspectiva de género y hablar de ese tema es sobre equidad, ¿no? Equidad entre hombres y mujeres. Ahí para mí es lo que tiene peso. Ahora bien, hubo un documento, no recuerdo si tú, no sé si tú lo recuerdas, de una orden departamental del Ministerio de Educación, donde hablaba de educación con perspectiva de género, pero hay una palabra que filosóficamente es una bandera que ha tenido la comunidad LGBTQI+, y dice Dave Chappelle y todas las letras, que puede ser, que no es consona tanto con la historia de República Dominicana, más bien, y con nuestra idiosincrasia, que es muy conservadora, eso es así. Que es lo de deconstruir, porque cuando tú deconstruyes, tú desmontas algo y formas una nueva realidad, formas un nuevo instrumento. Cuando deconstruyes, formas algo nuevo. No deconstruyes, tú no reconstruyes. Tú destruyes de una manera más lenta, de una manera más pausada, pero al final del día formas otra cosa. Y eso es bien de la escuela del filósofo Jacques Derrida. Ese fue el que acuñó ese término. Entonces, cuando hablan de deconstrucción, dan la posibilidad de pensar en un nuevo sexo, de hablar de esas realidades que está viviendo Estados Unidos y que están encontrando mucho rechazo. De hecho, ha hecho una grieta en la nación. O sea, de un lado, está totalmente dividida la nación. No solamente por mérito de Donald Trump, que tiene su gran mérito que lo ha dividido, pero va por eso también. O sea, es difícil tú aceptar que muchas escuelas y centros médicos inclusive te digan, mira, es que si tú como niño a los 10 años, 11, te identificas como hembra y si quieres hacerte un cambio de sexo, tienes que hacerlo lo más temprano posible porque más adelante es más traumático. Sí. Tú no dejas de ver eso como un mecanismo hasta de presión y de presión con un interés más económico, porque hay laboratorios que te financian eso. O sea, lo financia, pero el Estado lo paga y después la misma persona tiene que pagarlo, por supuesto. Entonces, ¿tú no crees que hay quizás hay una prisa en República Dominicana por otro de nuestras autoridades al respecto? ¿No deberíamos como de pensarlo, adecuarlo a República Dominicana, teniendo en cuenta, por supuesto, que aquí falta mucho para lograr una equidad entre hombres y mujeres, por supuesto? Mira, tú sabes que en el tiempo que estuve en el ministerio, quizás a diferencia de muchas personas que pasan por ahí de manera administrativa, yo me involucré bastante con los docentes, con el área curricular, incluso hasta personas como Magali Pineda, que en paz descanse, yo la llamé, le dije, ven, ayúdame, porque ella también había sido docente, sí. Y sobre todo con el tema de tecnología, porque aunque ella era abiertamente feminista, siempre lo fue, pero a ella le interesaba mucho el tema de las tecnologías en sentido general, sobre todo en la educación y las ingenierías, y que las mujeres adquirieran conocimientos de eso. Y me recuerdo
que luego el tema de esa resolución, que no tuvo nada que ver con Magali, sino que viene ya casi al final de la gestión del pasado gobierno, era algo que estaba contemplado en el pacto educativo que se había firmado en el 2013 por todo el mundo. ¿Qué pasa? Los educadores utilizan mucho la palabra desaprender, sobre todo, porque realmente, después que tú tienes aprendida algo, es muy difícil tú irte adaptando a algo nuevo cuando tú tienes que decir, óyeme, todo lo que la conducta que aprendí, realmente tengo que borrarla y empezar de nuevo. Y es una cualidad que no todo el mundo tiene, tú desaprender. Y quizás eso de desconstruir se pudiese ver con una filosofía que está destinada al tema de la homosexualidad y la transexualidad, pero en la parte escolar no significa eso. En la parte escolar lo que tú quieres es, por ejemplo, que en los libros de matemáticas tú empiezas a verlo con una perspectiva y decir, ¿por qué todos los ejemplos que aparecen o una gran cantidad de ejemplos que aparecen, que una vez se hizo un trabajo y se encontraron muchos, cuando tú quieres hablar de matemáticas, tú puedes hacerlo con pera y con manzana, pero también a veces te lo ponen que era que María estaba lavando 5 platos, se le rompió uno, quedaron 4. Y que José tenía 4 pelotas, un amiguito vino, se llevó una para su casa, ¿cuántas pelotas le quedan? Entonces, de alguna manera, la repetición de un patrón donde siempre todos los ejemplos y todas las ilustraciones de los libros, siempre están las niñas en labores del hogar, y los niños en deporte o en temas de tecnología o de manejo de dinero. José fue a comprar una computadora, entonces, y eso es uno que fue real, porque lo de María estaba lavando también, eso existió hace tiempo. Y la niña tenía un dinero y fue a comprar una cortina. O sea, tú dirás, bueno, pero no tiene nada de malo que una niña compre una cortina. Claro que no tiene nada de malo. Es cuando tú repites tanto las cosas que tú vas creando un patrón. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, vemos en nuestra sociedad niñas que desde los 8 años se le asigna responsabilidades del hogar que no les corresponde. Quizás tú no lo veas en la clase media, claro, que ha adoptado ya más conciencia respecto a eso, pero en una clase más vulnerable sí sucede. Y también se cae en temas, y por ejemplo, nosotros nos dimos cuenta que parte de los problemas que tenían las chicas para el tema de los clubes era que en asuntos que tenían que ver con robótica, con tecnología, se sentían un poquito apabulladas, le daban más vergüenza, no tenían tanta confianza en sí mismas, porque todo el tiempo tú sabes que a las mujeres que si tienen los cabellos malos, que si no es tal cosa, que si es tan gorda, o sea, es un asunto muy constante. Y nos dimos cuenta que dándole solamente clases que tengan que ver, talleres que tengan que ver con el autoestima, nosotras en ninguno de esos clubes que ya estaban tan metidas en eso, y se celebraba el Día de Pi, se celebraba el Día de la Ciencia y se celebraban una serie de cosas, de 80 clubes no tuvimos ni un solo caso de embarazo adolescente. O sea que a veces también yo creo que como adultos nos volvemos locos, y yo tengo 2 hijos y siempre hago la historia de que, y hay un comercial incluso de algo parecido, que los papás, los niños te preguntan algo y tú empiezas como adulto, porque tú piensas como adulto, como tu experiencia, a rebuscar como que tú le vas a decir, en vez de responderle con una pregunta para saber, no, tú le puedes responder, porque por ejemplo a mí, mi hijo una vez me dijo que si yo cuando estaba embarazada fui al dentista, y él tenía, qué sé yo, 5 años, 6 años. Como persona adulta, yo lo que pensé fue, tú sabes que hay mujeres embarazadas que presentan temas de descalcificación, incluso algunas se hacen caries. Sí, sí. Por ahí yo me fui. Y ya yo empecé, bueno, probablemente. Y después dije, espérate, ¿qué es lo que tú quieres saber? No es por la boca que uno nace. Entonces ahí le digo yo, no, mi hijo, no es por la boca que se nace. Hay un agujerito que se abre, que por ahí que nacen los niños, y si no se puede, entonces le hacen una rajadita en el estómago a la mamá y por ahí que nace el niño. Ya eso fue todo. Yo no tuve que hacerle una explicación, tú sabes. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí creo que el hecho de que muchas personas que hayan tenido una experiencia respecto a su identidad sexual, te cuenten de adultos todo lo que sufrieron, eso se está tomando en cuenta como de una forma preventiva, y yo creo que yo estoy en desacuerdo. Estoy en desacuerdo porque no es porque yo tenga algo en contra, al contrario de la diversidad y la aceptación, sino porque primero
el sufrimiento tú lo puedes evitar, pero es parte del desarrollo humano. O sea, eso Sí. Frustrarse, pasar ese tipo de cosas, entristecerse. Otra cosa es que las niñas siempre hemos tenido conductas. Nosotras nos peinábamos, nos acompañábamos al baño, nos poníamos celosas de otra amiguita. Sí. Y los varones también. Los varones se ponen celosos de otro amiguito. Les gustaba jugar topable con Dios. Entonces, cuando tú empiezas a meterle un contenido que quizás no todos ellos están sintiendo lo mismo, tú le estás poniendo una idea en la cabeza de cuestionamiento de que realmente, ay, pero yo estoy celando a mi amigo, yo soy gay, ¿me entiendes? Entonces, yo he oído ya casos, sobre todo en esa edad, 10, 11, 12 años, que realmente hay un tema. Y entonces hay otro problema, que es con el que realmente está lidiando la educación dominicana. La educación dominicana no está lidiando. Puede que haya aparecido un colegio americano, un libro en una biblioteca, o puede que haya una institución que tenga ese pensamiento de que, bueno, como nosotros hemos visto, lo queremos proponer, pero eso no está dentro del sistema educativo. Y lo que está pasando es que nuestros hijos están frente a un bombardeo de contenidos que nosotros como padres no hemos podido controlar, porque la humanidad no está hecha para tener tanto contenido al mismo tiempo y tanta Totalmente de acuerdo. y tanta plataforma, y a veces eso también lleva a una serie de cosas. Ya lo otro, y eso en la parte infantil, ya lo otro que está pasando de que tú ves un brote más abierto de temas relacionados a la libertad que ya entienden que deben de tener las personas de la comunidad LGTBQ+ y demás letras, como dice Chapel, que yo también lo sigo. Está relacionado mucho a un tema económico, aunque uno no lo crea. ¿Por qué? Porque la industria de la moda, la industria del cine, la industria del maquillaje, la industria, o sea, que hay muchas personas ricas, millonarias, que son gays, que no están en la labor de que le estén diciendo que tú no puedes hacer esto, que tú no puedes hacer lo otro. Entonces eso es otro desafío y otra realidad, que nosotros si lo entendemos mejor, quizás aun podamos tomar posiciones más coherentes, más sosegadas y dejarnos quizás de algunas pasiones. Y hay cosas que nosotros también no vamos a poder controlar de cómo va a desarrollarse la humanidad. Arturo López Valerio, un mercadólogo experto en tecnología. Amigo mío, sí. Él siempre ha dicho que la brecha digital no solo es tener un aparato, no, sino en el conocimiento y cómo tú aplicas el conocimiento a eso digital. Por eso él en un momento, en una conversación que tuvimos, decía que por más tabletas que den en educación, la gente puede seguir bruta teniendo tecnología. Claro que sí. Entonces, yo le puse un nombre a eso en la informática educativa. Yo le puse que había una brecha digital pedagógica, que era en la que el docente aprendía a utilizar la computadora. Sobre todo hubo una época donde se esforzó mucho el tema de, como los docentes no tenían esa capacitación y ya tenían unos años ejerciendo, pues entonces se enfocó mucho en lo que era la ofimática. Sí. Pero resulta que en la educación tú tienes que utilizar la tecnología de una manera de integrar el tema curricular, que se te resuelva un problema en el sentido de que aquellas informaciones que tú tenías en un pizarrón, que quizás tú no tengas cómo ejemplificarla de la misma manera, cuando tú la ves en un prototipo robótico o cuando tú la ves en un software, pues entonces eso te ayuda mucho a desarrollar el pensamiento lógico y puedes aprender a través de la tecnología. Y esa otra cosa también es, los más jóvenes, por lo regular, son muy diestros usando las interfaces, pero no necesariamente son diestros haciendo desarrollo de tecnología. Sí. Es más, entonces hay que separar esa diferencia. Son más prácticos en el tema, claro, de que ya sé por dónde voy. Ahora, pero no como yo voy para el Congreso, algo que me interesa mucho y que lo sufre mucho la gente que desarrolla y que está en el ámbito, sobre todo de economía naranja, de multimedia, de publicidad, es que nosotros tenemos que impulsar y cambiar un sistema de pago de impuestos en la República Dominicana, donde cuando tú generas una factura con valor fiscal no te cree en la DGI una multa y una mora porque sin tú haber recibido el pago. Porque por lo regular el emprendimiento depende mucho de las grandes empresas y esa persona te contrata y no te va a aceptar una factura pro forma. Te acepta una factura con valor fiscal. Y esa persona inmediatamente la reporta a la DGI. Pero como la DGI
También tú tienes que hacer tributación de manera mensual, debería ser trimestral, cosa que no solamente te dé tiempo a cobrar esa factura, pero si también tú logras demostrar que no se te ha pagado, que te la puedan Reembolsar. prorrogar exacto, prorrogar, sí, prorrogar. para la próxima ¿cómo se Próximo llama? trimestre. El próximo trimestre. Entonces, también eso que hace que tantas trabas, porque también eso te crea en la DGI, pero te crea un amor en la TCS. Entonces, ¿qué ha optado la gente? La gente ha optado por no tener empleados, sino trabajar por proyectos. No, eso te debilita el hecho de tú poder decir, bueno, déjame yo, aunque sea un estudiante, dale que me asista. No, al menos que sea de manera la informalidad. Entonces, eso, ¿cómo tú emprendes bajo ese sistema? Y yo creo que, por más que queramos o no, y le tengamos terror, va a venir una reforma fiscal. Y yo creo que es importante que personas que tengan un sentimiento de lo que es la equidad y lo que es algo que no debe de favorecer de alguna manera, favorecer y sacrificar a todos un poco. Porque entiendo que en todas las reformas todos vamos a tener que sacrificarnos, pero sobre todo quien más se tiene que sacrificar es el Estado dominicano, que lo que ve siempre el asunto del impuesto como es la única forma de mantenerse. La recaudación. Mientras sin embargo, deberíamos tener política exportadora, claro, o tenemos otro tipo de ingresos para que el Estado funcione mejor. Escúchame, Claudia, para agregar, no solo eso, también que debe de ser un sistema que incentive a la formalidad, que incentive a que se formalice. Pero este sistema pareciera ser todo lo contrario, porque el que se quiere formalizar muchas veces carece de la misma situación que viven los dominicanos, de ese mercado informal, claro, de que tú adquieres un servicio de alguien que te informal y cómo tú puedes pasarlo al sistema y formalizarlo. O sea, realmente yo creo que esa visión, y qué bueno que tú mencionas que ahora viene una reforma fiscal, que esos puntos se planteen incluso desde el Congreso, tú que estás aspirando a un cargo electivo, porque estoy viendo un Estado que se complace en decir que hay más empleo, pero no está viendo que hay más empleo informal y que los formales son de menos calidad. No, y que también esa forma de equiparar la falta de empleo que dejó la pandemia también ha sido por el empleo del Estado. Entonces no hacemos nada cuando tú vas subiendo la nómina del Estado, porque entonces la presión fiscal sobre las personas es mayor. Sí. Entonces ahí hay un tema importante. Entonces es importante también para la ciudadanía, creo yo, que entendamos que la labor de una persona que está en el Congreso, un congresista, más que los proyectos, que siempre hay proyectos, yo te puedo hablar de varias cosas que me gustaría ayudar a implementar, pero tiene más que ver con la fiscalización. Y para tú fiscalizar, el conocimiento que tú tengas del Estado importa. Claro, porque, por ejemplo, gente dirá, bueno, pero ese tema de la factura estaba desde antes, el gobierno de antes, sí, pero yo tengo hablando de eso desde siempre, y eso lo he discutido yo en todos los escenarios, incluso hasta públicamente desde el 2018 yo empezaba a darle a eso. ¿Por qué? Por lo que me vi a muchas personas, desarrolladores yéndose del país, o que lo contratan de otras empresas de fuera, lo contratan de fuera, entonces le hace daño a la empresa local, porque tú tienes una empresa de desarrollo, tú necesitas desarrolladores, pero tú tienes un desarrollador que vinieron de otro país, que le pasan por transferencia $3,000 y $4,000 y $5,000. Sí, ¿Y cómo tú compites con eso? Tengo un amigo que le pasó eso, Claudia, que aquí puso su oficina, vino de México, se dio ahí en el Instituto Tecnológico de Monterrey, vino para acá con todo su conocimiento. La empresa, cuando él le dio el monto, le dijo que no. Cuando él se va a México, le pone el monto mayor y se lo pagan. Entonces él me dice, eso es estúpido, yo me voy a dedicar a la música. De lo traumatizado que terminó él, se dedicó un tiempo a la música, pero volvió a su naturaleza, a la realización de software, y esa nicho es un nicho importantísimo. Mira, ya la carrera de ciberseguridad en República Dominicana tiene ya como 5 años, y son más las personas que necesitan esos servicios. El tema de desarrollo hay que darle un poquito más fuerte, porque realmente los desarrolladores que estamos graduando necesitan, como quiera, más práctica y más cosas. A veces no cumplimos con algunos estándares, pero están ahí.
Entonces nosotros tenemos que tener una economía para que ellos se desarrollen. Y mira, por ejemplo, hoy se volvió a presentar la ley del teletrabajo y se cae en el Congreso, pero yo me pregunto, ¿pero cómo que se cae esa ley? La Cámara de Diputados. O sea, óyeme, porque es que primero parece que no aprendimos nada de la pandemia. Segundo, eso ayuda hasta con los tapones. Totalmente. Porque tú sabes la cantidad de reuniones, la cantidad de Eficientiza trabajo. muchas cosas. reuniones Claro. que tú puedes hacer Y ahí virtual. Y además, pérdida de tiempo y dinero. existe, mira, mi sobrino que vive al lado, trabaja por teletrabajo, tú pasas y ese muchacho está con 2 pantallas y eso sí en pijama, pero haciendo su trabajo Sí. y a las 4, Se trabaja no se le más. puede pedir nada Se trabaja más. hasta las 4:30, 5 de la tarde. Nada, quizás, nada, tú no puedes decir, mira, Pablo, nada, porque él está ahí en su trabajo. Entonces, y personas, por ejemplo, que tenían oficinas físicas que trabajan temas de aplicaciones, lo que han hecho es coger en un sitio de coworking, un buzón ahí y de ahí Sí, hacen conferencias sí. y trabajan de su Que han casa. Eso es crecido cada esos vez lugares. más común. Claro, Es cada porque vez no más pueden común. con un alquiler fijo, con una carga fija importante, sobre todo cuando tú trabajas con proyectos y que además tú tienes que tener por adelantado el dinero del impuesto que tú no has recibido del pago. Exactamente. Sobre todo. Entonces viene y esos desarrolladores que tú usas para esos proyectos te lo contratan de fuera y entonces te quedas tú con la mano adelante y atrás mientras que esa persona no está pagando impuestos en República Dominicana. O sea, que esto es un tema. Un excelentísimo punto, porque aquí pocas empresas creen en el espacio de teletrabajo. Aquí hubo una empresa que al año hubo el gerente general, curso de que, oye, ese departamento casi vacío. Dice, no, ellos están trabajando en su casa, pero pasó algo. No, dígale que vuelvan. Porque encontró el espacio vacío, dijo que tenían que volver. Recientemente Sí, se aprobó una ley de teletrabajo también en el Congreso. Sí, pero que hablando del Congreso, o sea, es que lo aprueban en el Senado, pero Ajá, cuando y la va Cámara de al Diputados Congreso, se en la cae. Cámara de Diputados se Creo que en cae. 2 ocasiones se cae. se cayó. Entonces, Claudia, Muy difícil, pero excelentísimo punto. tú eres una persona con una buena formación profesional y más allá de tu herencia política, digámosle así, tuviste quizá la oportunidad de emprender otros rumbos. ¿Qué te motivó a ti a incursionar en la política y cuál ha sido tu experiencia en el Comité Central y en esa secretaría que tú lideras? De tanto negarse, Bueno, el mismo hecho de que para cualquier cosa que uno quería hacer, hasta quejarse de este tipo de cosas, cuando yo hacía factura, yo también hacía factura y la cogía a lucha, tenía que recurrir a lo político. Y de alguna manera también tú dices, bueno, si no estoy yo dentro de la toma de decisiones, van a estar otros decidiendo por mí. Entonces entendía que estaba en mi sangre, quizás por el hecho de que se me facilitaba discutir, que no con cualquier persona, y discutir siempre sin faltar el respeto. También yo tengo mis convicciones muy fuertes que están por encima de cualquier circunstancia. ¿Tú que sigues se dé en líneas los par- partidarias, Claudia? ¿Eh? ¿Tú sigues líneas partidarias? Tú sabes que los partidos, para decir algo claro, los partidos tienen un documento que se llama línea política partidaria. Y si algo de lo que yo he hecho en mi vida está en contra de eso, que me lo demuestren a mí. Porque una cosa es que haya gente en los partidos que quieren que tú quieren hagas bajar algo línea. Ay. que no esté en eso. Y yo, por mi convicción del mismo partido, Principio. mi principio. Exacto. Entonces, por eso es que a veces yo no parto de la idea de que el partido tiene un motivo por el cual mandarme a hacer algo que yo no creo. Ahora, si sucediera, pues entonces ahí realmente yo les respondería. Claudia, tú has sido crítica con la cúpula del partido tuyo, sobre todo en el aspecto de los espacios para las mujeres. Claro que sí. Públicamente tú lo has Y de hecho. la cúpula en todos los sentidos. Creo que ¿Existe esa brecha? existe la brecha y existe una deuda también de las mujeres políticas en el PLD. O sea, las mujeres políticas que están ya en los puestos de dirección del PLD tienen una deuda con las demás mujeres también. Y la cuota de O sea, hay género, mujeres derecho y machistas, justicia. ¿tú quieres decir? Yo no puedo decir que son machistas, pero que no han asumido unas luchas, quizás por comodidad, quizás por no, porque al final de cuentas también se da mucho en la política, que luego que tú estás en un lugar, tú quieres mantener tú sabes, esa hegemonía y que no piensen. Y que No eso me que- muevo, Conservador, no me muevo para no conservador. El cargo te hace conservador. Sí, el cargo lo hace Sí, conservador. entonces- ¿Y la cuota ha servido entonces para esas mujeres que tienen valor llegar a las posiciones Claro que sí, importantes? mira, la cuota ha servido. O eso se ha barajado. La entre cuota ha ellos. servido. El problema es que evidentemente la cuota sola no funciona. Así es. ¿En qué sentido? En que todavía, señores, miren, para las mujeres conseguir financiamiento para una campaña no es fácil. Y a veces somos víctimas hasta de acoso sexual. Eso es verdad.
¿Me entiendes? Entonces, tú ves que los hombres invierten más fácil en los hombres y si invierten en mujeres, aunque las mujeres tengan las posibilidades, por lo regular son mujeres que están siendo avaladas por alguien importante o que tienen, o que fueron, o sea, ministras o cosas así, tú sabes. Entonces, y eso no lo digo quitándole valor a las mujeres que tengan esa condición, porque a veces siempre se quiere decir que, no, que fulana porque está casada con fulano, porque es hija de fulano. No, las mujeres participan igual y a los hombres nunca le sacan en la cara cuántas mujeres o sus esposas les sirvieron para entrar a ese mundo, para conseguir una serie de facilidades en la vida. Entonces, no lo digo por eso, sino por la mentalidad que tienen algunas personas para apoyarte o para ayudarte. Pero estamos en esta carrera, ustedes me dan espacio para yo hablar con la gente. Aquí todos los votos cuentan porque este no es un país como en Estados Unidos, que los votos es por Cámara de Representantes y cosas aquí. Aquí no lo decimos nosotros. Ese absurdo. Óiganlo ahí de nuevo. Ese absurdo. Nosotros peleamos Sí, por eso. aquí un voto del que me está oyendo vale igualito que el voto de uno del comité político. Pero o si de ustedes uno me la del comité interrumpieron, yo Democracia le pregunté a representativa. ella su experiencia en el comité central y en la secretaría. Mira, mi experiencia De infiltrados. ha sido buena. Es una experiencia sui generis porque realmente me tocó, igual que a Michael, ¿verdad?, ser miembro del comité central en un partido de oposición, en un partido que salió de una división. Es decir, y hemos trabajado eso, toreado eso. Me fue bien en la secretaría, ha sido un paso importante quizás para yo establecer algunos o fortalecer realmente, porque ya yo te dije que ya las personas de la CIPAF me conocían, por familia me conocía. O sea, yo entiendo que he podido aportar otra visión de otro grupo de mujeres del PLD, que somos quizás más abiertas, más tolerantes, aunque eso no significa que uno no exija cosas, porque a veces me dicen a mí de que no, es que hay algunos grupos de mujeres, tú sabes, que me dicen, no, que ustedes nada más la buscan cuando el tema de la cuota. Digo yo, no. Y nosotros también tenemos nuestra queja, porque cuando nos hacen adentro de nuestro partido, que sufrimos de discriminación, nos dejan sola. Entonces, no, pero vamos a buscar un tema, pero yo lo digo. Porque sí, porque No se deja cubiar. no me dejo cubiar fácil. Pero ha sido una experiencia bonita, hasta cierto punto. Ha tenido sus bemoles porque en algunos casos no soy comprendida por todo el mundo. Uno siempre tiene algunas espinitas ahí que... Por más claro que usted lo explique, a usted todavía le queda la duda, a algunos. ¿De qué? Cuando usted dice algo, dice, no, mira, por aquí yo entiendo que es el camino. Y los compañeros dicen, compañera, descanse un poco. Bueno, sí, el tema del descanso. Yo, bueno, en mi video de ahora del Día de la Mujer, me dicen, sí, Clarita, pero descansa. Pero no podemos descansar porque es que todavía hay mucho por hacer respecto al tema de la mujer y las cosas no, a veces se quedan en un grupito. Nosotros en la capital vamos desarrollando cosas, pero tú ves algunas cosas rurales que están muy, muy lejos de la realidad que estamos viviendo nosotros. ¿Tú ves avances, Claudia, Rita, en el tema de las tres causales? ¿Tú crees que el clima se está poniendo como a favor de las tres causales o tú lo ves todavía en el mismo torbellino de que la gente mayoritariamente no entiende ese tema y no lo comparte? Mira, la gente no lo entiende y yo lo veo ahora que es un desafío mayor porque, por lo que decía ahorita, si tú tienes unas personas que ahora están siguiendo esa corriente que viene de Argentina y que es apoyada por algunos españoles con el tema de ser libertarios, y si tú te pones a ver, el fundamento libertario es más que todo, tiene que ver con una política económica, pero vuelvo y digo, como eso no es lo que crea los likes y los views, entonces ellos se han tomado el tema también que afecta a las mujeres y por eso es que estoy haciendo un esfuerzo por desagregar las cosas, porque mientras que por un lado una gente te hablan de asuntos religiosos, tú te das cuenta que una persona como Donald Trump o una persona como Milei que tiene que ver con religión. O sea, que aquí lo que hay es un arroz con mango y una sociedad en un estado de confusión extraordinario y que también, sin embargo, tú ves, por ejemplo, los franceses que viven
van a su bola, porque a mí me gusta mucho la cultura francesa, porque tienen unas iglesias lindísimas. Esas iglesias se hacen muchísimos conciertos culturales de música sacra, que uno entra y todo. Respetan mucho la religión, pero el Estado es laico. Y las decisiones que toma no tienen nada que ver con eso. Y aquí tenemos una persecución de que tú tienes que estar validando tu espiritualidad todo el dichoso tiempo. Entonces eso realmente no ayuda. Y realmente las 3 causales es un tema eminentemente médico. La gente dice, bueno, pero que una niña que la violaron, bueno, pero ya tiene un tiempo para decidir, porque no es verdad que una niña violada de 5 meses le van a interrumpir un embarazo, ni aquí ni en ningún lado. Entonces, que parece, realmente las 3 causales es un tema moderado entre quien no está de acuerdo para nada en el aborto y en que entiende que el aborto libre es lo más importante, o sea, está de acuerdo con el aborto libre. Entonces se encontró esa solución, incluso propuesta por grupos religiosos, de que bueno, sí, lo vamos a aceptar en estos 3 casos. Y como quiera, desde que ven que la cosa va avanzando, y es una pena que países como nosotros, que nos repiten, este es un país conservador, la gente se acogió ahora con eso. Yo no entiendo cómo en un país conservador existe el dembow, cómo en un país conservador... La libertad de expresión. Realmente sí, la gente vive para el gozo y el disfrute sin ningún tipo de reserva. Bueno, de doble moral. Totalmente. Exacto. Doble moral. Doble moral podrá no debe de ser, entonces. pero tú sabes, pero yo, más que tú sabes, más que acusar a la sociedad, yo lo que trato es buscar la reflexión. Acusarlo, diagnosticarlo un poco. Sí, claro. Pero yo lo que trato es buscar como reflexión para que la gente vea que hay cosas que no están relacionadas a la otra. ¿Y por qué hacen ese tipo de relación? Porque al final de cuentas buscan alimentar el odio. El odio es muy buen factor motorizador Muy buen de medio. decisiones. Está de moda el odio. Y es tan Está de ciego moda. como el amor, lo Así dijo mismo Pepe es, Mojica y así tenía mismo toda la es. razón. Claudia, para quienes nos escuchan, el tiempo casi no nos da porque tú eres una persona que tiene tanto que dar, pero aquel que nos está escuchando, que quiere conocer sobre tus propuestas, Más porque ¿dónde puede verla? ¿Dónde puede conocerla para que te sigan y te den seguimiento? Bueno, mira, tengo mi página claudiarrita.com, ahí tengo algunos videitos explicativos y Muy también organizada, de verdad. y ahí están también los Da gusto esa artículos página. que yo publico. Y bueno, y también están mis redes sociales en Instagram, Claudia Rita A, y en Twitter, Claudia Rita. Así que eso implica que yo fui de las pioneras. Incluso yo tuve hasta una empresita de hacer coberturas en línea cuando no había nadie que hacía eso. Pero es que esta no va a ser la primera, indistintamente. Nosotros tenemos que hablar con usted nueva vez sobre esa perspectiva de género, sobre la mujer y sobre muchas otras cosas. Porque Claro la verdad que sí, fue sobre la bastante interesante. cultura, que me gusta mucho Sí, también. sí, vamos a hablar. Cine. Hay que hablar un día sobre Tempo. cultura. ¿El cine? ¿Te gusta el cine? Sí, también. Ah, por aquí Vamos a hablar de tenemos cine un día, expertos. sí. Vamos a hablar un día de Un cine. viernes para acá con Vamos a hablar un día de cine. Es me voy a una me- y me persona voy a que me- Michael se ocupaba de y me voy- informar. Mi alumno más aventajado. Y me voy a es un chiste interno. Me voy a meter en lo hondo con la ley de cine porque creo que hay algo creo que la ley de cine no debe tocarse para ser eliminada, pero sí creo que debe ir cambiando porque la ley de cine Hay ideas no está encontradas con cumpliendo. eso. Ayer estuve yo estudiando el tema de la ley de Hay cine, gente así sí, la ley de cine hay que tratarla para que sea más inclusiva. Yo creo que eso necesitamos. Alfonso Rodríguez te va a comentar. Y es fácil. Eso es lo que hay que estirpar. Esta ha sido la entrevista con Claudia Rita, candidata Claudia a Rita diputada. Claudia Rita Abreu, candidata a diputada por la circunscripción número 1 por el Partido de la Liberación Dominicana. Muchísimos Y éxitos. del Distrito Nacional. Y del distrito. Exacto. Gracias. Muchísimos éxitos y te esperamos pronto por acá. Infiltrados por Top Latina.